Vamos a dar pase a la licenciada Desiree Miranda Bailón, nutricionista clínico en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con segunda especialidad en nutrición clínica en mención a nutrición oncológica, egresada de la maestría en nutrición con mención a nutrición clínica de la Universidad Mayor de San Marcos. Buenos días con todos. Agradecida de que todos puedan venir a la jornada, ya y que puedan escuchar. Esa ha sido una publicación que se ha estudiado en el mismo Hospital Nacional Cayetano Heredia. Está publicada en una revista internacional, entonces una revista española. Así que el nombre del artículo es Nivel de hemoglobina y fuerza de presión manual en pacientes oncológicos adultos de un hospital público. Esa es la publicación que fue en la revista Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria, que fue publicada el año pasado. ¿Ya? Ahora les voy a explicar todo lo que trató y todas las conclusiones y resultados que conseguí, que analicé. La introducción. En el cáncer, nosotros es la segunda causa de muerte en América, citándolo ya en nuestro continente. Además de ello, tenemos muertes, aumento de mortalidades, morbilidad. Aparte de ello, también, según lo último que informó es el Globocan en el 2020, en Perú tenemos 69.849 nuevos casos en el 2020. Los más prevalentes siempre son el cáncer de próstata, mama, el gástrico, el colorectal y el cuello uterino. ¿Ya? Entonces ahí se ubican en cada uno en la imagen. ¿Y qué estamos viendo? ¿Qué es lo que se busca con todos estos estudios respecto a cáncer? Se busca mejores técnicas de prevención, de tamizaje, de detección temprana, tratamiento y cuidados paliativos, en el caso que ya el cáncer ya esté muy avanzado. Entonces, ¿cómo lo relacionamos con lo que las dos variables que acabo de indicar al inicio? Primero tenemos la fuerza de presión manual, que es una medida que es la fuerza máxima voluntaria que se puede ejercer con el brazo dominante en el caso que el paciente utilizar, si no se hace en el otro brazo, en el brazo que no es dominante, y es considerado un método simple y rápido para evaluar la masa muscular funcional en los pacientes. Recordemos que los pacientes oncológicos algunas veces también cuentan con catéteres, entonces algunas veces es difícil que el paciente pueda de repente evaluarlo, ¿no? Entonces, la evidencia, aparte de ello, también tenemos los niveles de hemoglobina que han relacionado los niveles de hemoglobina y la fuerza de presión manual lo relacionó WHO en el 2018. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con la mayoría de estudios sobre nivel de hemoglobina y fuerza de presión manual lo han realizado en adultos mayores? ¿Ya? La mayoría de estudios, el gran bolsón, es en adultos mayores. Entonces, no se ha realizado ya evidencia muy escasa sobre esta relación, esta posible correlación, porque nosotros todavía no lo sabemos, en pacientes oncológicos adultos. ¿Qué pasa? Tenemos estos dos fuertes antecedentes, que uno en China, porque tampoco se encontraron, el único que se encontró a nivel latinoamericano fue el de Brasil, ¿no? En el 2018 estudiaron en China, en un estudio de 102 pacientes con cáncer, la fuerza de presión manual se correlacionó positivamente con la hemoglobina, ya que lo hizo era el 2018. Entonces ahora, en el caso de Latinoamérica, ya llegando a nuestro propio continente, la fuerza de presión manual se asoció con bajos niveles de hemoglobina y albúmina. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros tenemos bajos niveles de hemoglobina, vamos a tener una menor fuerza de presión manual, ¿ya? Entonces, y se concluyó que la fuerza de presión manual es un indicador muy útil en la práctica clínica para mejorar la evaluación y también puede ser un pronóstico e intervención en el paciente oncológico, ¿ya? Este estudio fue en 76 pacientes con cáncer en el 2020. Ahora vamos a pasar a explicar los materiales y métodos. ¿Cómo fue? Primero es un tipo de estudio de investigación de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, ¿ya? Transversal y correlacional causal, ¿ya? Según Fernández y Hernández. También fue un método probabilístico intencional, ya porque tenían que cumplir ciertos requisitos, es decir, pacientes que, por ejemplo, no podían pararse o no podían permanecer erguidos no entraban en la investigación. Pacientes que contaban con vías en los dos brazos, tampoco se podía realizar la evaluación. En total, la población fue de 90 pacientes. 90 pacientes con diagnóstico médico de enfermedad oncológica hospitalizados durante el periodo de noviembre a diciembre en el 2022 en el servicio de cirugía del Hospital Nacional Cayetano Heredia. La técnica de recolección de datos, este estudio que ahorita les hablo, fue primero presentado en el Comité de Investigación de Ética del Hospital Cayetano Heredia y también a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también fue aprobado para su ejecución. Fue aprobado por ambos comités y una vez que los dos comités aprobaron, se inició con el estudio.
Después se invitó a participar en el estudio a los pacientes que cumplían los criterios de inclusión, que es lo que he ido hablando en el desarrollo de la exposición. Se les explicó y se solicitó su firma de consentimiento informado. Se cumplieron con los cinco principios de ética, así que todo fue anónimo, no beneficencia, todos se cumplieron. Y luego de dar su consentimiento, se inició con la recolección de datos, antropometría, peso, talla, la falsa presión arterial y los niveles de hemoglobina. Con los niveles de hemoglobina se tomaron los datos de la misma historia clínica. Los datos tenían que ser actualizados con una antigüedad no mayor de 15 días. Si se revisaba la historia clínica y tenía más días, no entraba al estudio. ¿Ya? Entonces tenía que cumplir ciertos requisitos para que se le incluyera en el estudio. Y todos los datos después fueron ordenados en una hoja de Excel con los datos de sexo, edad, peso, talla, fuerza, presión anal y niveles de hemoglobina. ¿Ya? Todo fue en anónimo, todo fue con códigos, nada más. Respecto a los resultados. Ya en los resultados vamos a tener la tabla 1, que son características antropométricas, nivel de hemoglobina y fuerza de presión manual en pacientes oncológicos, que podemos verificar lo que es la media y la desviación estándar. Respecto a la edad, si se dan cuenta, son pacientes que han sido mayores, 54 años a más. Entonces, 54 años y la media más o menos 18.1. Entonces ya de adultos mayores han llegado a ser. Eso quiere decir también que el cáncer, podemos tener diferentes conjeturas respecto a este dato. Podemos desglosarlo, se podría decir, ¿no? Porque el cáncer realmente no fue detectado a tiempo, es un cáncer que ya está avanzado. Si son pacientes de cirugía, quiere decir que son pacientes que son electos para una cirugía para mejorar. Entonces, después, peso, tenemos el peso de 61.7, pero eso es relativo porque según también la composición de la persona. Su talla, 157, y un IMC de 24.8, más o menos 5.7. Y la fuerza de presión manual es 18.58 a más o menos 9.6, y la hemoglobina sí, empezamos 11.1. 11.1 sí ya el paciente ya es anémico. O sea, en la media nomás ya todos los pacientes ingresaron con anemia. Ya, más o menos 2.16. Al momento que tomaba los datos, fue curioso encontrar a personas que sí tenían la hemoglobina de 14, 16, pero eran pacientes que venían de provincia, de la sierra, entonces que vivían en altura. Entonces por eso ven el 2.16, porque ellos fueron los que han subido el promedio y la desviación estándar. ¿Ya? La tabla número 2 nos va a ejemplificar lo que es la frecuencia, la prevalencia de lo que encontré respecto a la frecuencia de los cánceres. Ya, en primer lugar se encontró de cervix, ya que es lo que también dice la literatura. Ya de cervix fueron 14, de colon, 14 igual, gástrico y tiroides. Fueron los más prevalentes. Ya los que más se presentaron acá en el hospital, mayormente los tiroides venían para una extirpación de la tiroides completa. Y después continuaba con mama, páncreas, linfomas, próstata, pulmón y otros. Ya que los otros sí es 11.6, los menos comunes, ¿no? Lengua, nariz, algunas veces que tenían algunos tumores. Ya, respecto a la figura 1, tenemos las categorías de nivel. Acá se puede observar que tenemos una anemia que es severa, solamente lo presentó el 1.1. Aproximadamente una persona. Ya, una persona, 2 personas. Lo que más se presentó es una anemia moderada. Acá está la gran mayoría. Ya, entonces la mayoría llega con anemia moderada, ya no más para entrar a sala, porque si están en servicio de cirugía iban a pasar una intervención. Entonces tenía que ver cómo iban a ingresar. Ya, moderada y severa en bolso. Lo que es la figura 2 significa lo que es la fuerza de presión manual, en la que en la mayoría, más del 50%, se encuentra disminuida. Ya solamente al ingreso, disminuida. Los pacientes fueron captados al ingreso. ¿Ya? Y normal solamente el 48. Aunque están cerca, pero predomina lo que es el disminuido, fuerza de presión disminuida. Acá se puede simplificar la relación entre lo que es el nivel de hemoglobina en este gráfico de cajas y picotes, nivel de hemoglobina según fuerza de presión manual en pacientes oncológicos. Lo que se da cuenta es que está disminuido y también la fuerza de presión manual está disminuida. Nivel de hemoglobina disminuido, fuerza de presión manual de igual manera. Y acá normal, y acá se ve todo lo que es para que se pueda relacionar positivamente. Acá tenemos el análisis, que las variables se analizaron por el narro de Spearman, y en este gráfico de dispersión se puede iniciar una correlación positiva entre la fuerza disminuida
entre un nivel de hemoglobina disminuido con una fuerza de presión disminuida. Ya acá se puede observar donde está más, se puede decir, ¿no?, coloquialmente lo que son los puntitos donde está más concentrado. Bueno, respecto a la discusión, como les comentaba, estos resultados, todos los resultados que les he comentado ahorita entran en concordancia con un estudio que fue realizado por Shimizu y colaboradores, esto fue en China, y que la concentración de hemoglobina se asocia positivamente con la fuerza de presión manual, ya con un p-valor de 0.001 acá. Entonces, pero como les comenté, ¿en quién fueron? En adultos mayores japoneses. Entonces, por eso es necesario que se investigara más y que se continúe investigando sobre la relación en pacientes oncológicos. ¿Ya? Sin embargo, la hemoglobina no puede reparar el músculo directamente. Tiene mucha razón. Solamente es un indicador. Solo es beneficiosa en una mayor fuerza de empuñadura. Ya que solamente es un indicador, no más. Ya para nosotros poder detectar de manera temprana. Y aparte, en Corea allí colaboradores utilizaron como población la base de datos del Korean National Health and Nutrition Examination Survey, CANES. Esto es muy interesante. Respecto a Corea, en Perú nosotros tenemos el ENDES. En el ENDES recogemos diferentes datos, diferentes a hogar, ¿no?, ingreso, peso, anemia, de ahí salen todos los indicadores que nosotros tenemos para estudiar sobre sobrepeso, anemia, salen del ENDES. ¿Ya? Pero en este caso, Corea también tiene su ENDES, se podría decir su homónimo, ¿no? Pero ellos recaban aún más datos. O sea, recaban fuerza de presión manual, hemoglobina y todo ello. Eso quiere decir también que todo su sistema de salud está digitalizado. Porque todo lo jalan de historias clínicas, porque no es posible que vaya solamente un encuestador y saque todos esos datos en una sola. No es posible. Entonces, eso es algo que se tendría que ver, ¿no?, a nivel nacional, ¿no? Implementar y ver cómo se puede seguir avanzando respecto a ello. Porque miren, después de hacer su CANES, que es el CANES de acá, que incluyó a 16.638 participantes mayores de 19 años, se demostró una fuerte relación entre anemia y la fuerza de presión manual, y que particularmente ocurre en hombres mayores de 65 años, que obtuvieron un p-valor de 0.0013. Entonces, imagínense si nosotros podemos solamente sacar los datos de una base de datos, a nivel nacional, y poder recabar y poder juntar todas las variables y poder relacionarlas, analizarlas y poder llegar a conclusiones como estas. Así, con una muestra que sí es representativa. Entonces nosotros podríamos avanzar porque no podemos tampoco extrapolar de manera, decir, ya, está relacionado en pacientes, bueno, estos son dos asiáticos, del continente asiático, pero el fenotipo, la genética no es la misma. Podemos solamente tomarlo como referencia, más no podemos extrapolar en nuestra misma población. Es decir, pero podemos llegar, entre Latinoamérica podemos llegar a los estudios, podemos decir, ya, el estudio está relacionado en Brasil, en brasileños, pero no podemos extrapolar solamente para nuestra población peruana. ¿Ya? Entonces, una de las limitaciones del estudio ha sido la muestra. Ya la muestra ha sido de 90, pero para llegar a ser nivel nacional tendría que ser una muestra representativa. ¿Ya? Entonces, esos estudios ayudan a que uno pueda darse cuenta de todo lo que se puede hacer si uno tuviera unas bases de datos aún más grandes y pudiera disponer. Porque sí se dispone acá en el Perú, se dispone de bases de datos del ENDES. El ENDES da las bases de datos, pero la cosa es los datos que tenemos, cómo relacionarlos y cómo utilizarlos y cómo interpretarlos. ¿Ya? Entonces, recomendaciones también es que, por ejemplo, acá hay muchas variables que pueden ser intervinientes. Ya también tendríamos que analizar eso para una recomendación para un siguiente estudio, sería también con relatos y B12. ¿Por qué? Porque también tenemos anemia que se relacionan directamente con la deficiencia de estas vitaminas. No puede ser que un paciente esté con anemia, pero es porque es deficiente, es una anemia megaloblástica. Entonces lo tenemos que incluir, es otro tipo. Entonces, como te vas dando cuenta, cuando estás analizando todo, es todas las variables que pueden intervenir y tú no puedes controlarlo todo. Así que tienes que cerrar, delimitar bien tus criterios de inclusión, de exclusión, para poder dar dentro de todo una buena investigación, unos buenos resultados que puedan extrapolar o que puedan servir de base para inspirar, o también se puedan realizar más estudios, porque la investigación es muy vasto. Es vasto y es mucho por investigar y muchas más relaciones por poder comprobar, porque solamente los comprobamos y de ahí lo vamos a ver en la realidad. Y ahí, como conclusión,
Conclusiones: existe correlación directa entre el nivel de hemoglobina y la fuerza de presión manual. En pacientes oncológicos adultos con mayor valor de hemoglobina presentaron una mayor fuerza de presión manual, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo quería ejemplificar con la ponencia que ha sido realizada en el mismo Hospital Cayetano Heredia. Muchas gracias.